Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. En el día de hoy, junto a Ana, vamos a desarrollar el práctico de la unidad 6, que corresponde al equilibrio del mercado monetario. La idea es desarrollar dos prácticos de la unidad, uno específicamente numérico y el otro que tiene más que ver con intervenir respecto a cuestiones de la realidad o de la coyuntura actual, digamos, de la economía argentina. Así que, Ana, si podés adelantarme un poquito las diapos. Lo único que quería decir acá, bueno, buenas tardes, buen día, en el momento que estén viendo este video, que lo que vamos a trabajar en esta unidad, y esto es muy importante tenerlo bien en claro, es cómo se va a dar el equilibrio para el mercado de los pesos, ¿sí? Es muy importante esto porque después, más adelante en la materia, también vamos a introducir qué sucede cuando analizamos la determinación del equilibrio del tipo de cambio. Pero no es lo mismo estudiar el funcionamiento de la moneda doméstica, de la moneda local, en este caso el mercado de pesos, que vincularlo con el mercado de divisas o el mercado de dólares. Entonces eso es algo que tenemos que tener bien en claro cuando nos metamos de lleno a analizar esta unidad. Bien, gracias Clary por las aclaraciones. Bueno, trabajar sobre la política monetaria implica obviamente abocarnos al estudio del mercado monetario porque es justamente la primera instancia sobre donde incide la política monetaria, ¿no? Entonces, bueno, primero debemos identificar básicamente o diferenciar los objetivos de la política monetaria de los instrumentos de la política monetaria. Entonces, son objetivos de la política monetaria, o en este caso del Banco Central, que es quien ejecuta la política monetaria en un país determinado, el control del nivel de precios, el nivel de la producción, o sea, manipular el nivel de la producción y a través de ello el nivel de empleo. Y por otra parte, existen objetivos intermedios, como, por ejemplo, fijar una determinada tasa de interés, controlar el tipo de cambio o el nivel de agregados monetarios. La idea es que justamente a través de los objetivos intermedios, la autoridad monetaria de un país persigue alcanzar los objetivos últimos, ¿no? Y para ello se vale de determinados instrumentos, ¿no? Los instrumentos son las herramientas propias con las que la autoridad monetaria de un país cuenta justamente para intervenir en el mercado de dinero. Y entre ellas podemos destacar las operaciones de mercado abierto, que básicamente incluyen la compra y venta de títulos públicos por parte de la autoridad monetaria, los encajes bancarios, que tienen que ver con la regulación de la proporción de los depósitos que los bancos deben dejar depositados en el Banco Central, los bancos comerciales deben dejar depositados en el Banco Central, y la tasa de redescuento, que es la tasa a la cual el Banco Central financia o puede financiar a los bancos comerciales, ¿no? Entonces, esto es muy importante que logren justamente distinguir estas cuestiones, distinguir entre los objetivos, que es lo que persigue el Banco Central, y las herramientas o instrumentos de las cuales se vale el Banco Central para alcanzar aquellos objetivos. Bien, con ello justamente avanzamos hacia los ejercicios propuestos. La idea es realizar el ejercicio número 4 de la guía y posteriormente el ejercicio número 6 de la guía de ejercicios prácticos. Bien, para arrancar, disculpen, para comenzar, el ejercicio número 4 nos brinda unos determinados datos. Nos brinda el nivel de depósitos, el coeficiente de encaje de esa economía, el coeficiente de circulante, el nivel de precios, la función de demanda monetaria y el nivel de renta de equilibrio de esa economía, ¿no? Y el primer inciso nos exige o nos pide que calculemos el nivel de tasa de interés de equilibrio. Perfecto. Para comenzar, debemos decir que el equilibrio monetario ocurre en la igualación justamente de la oferta monetaria y la demanda monetaria, ¿no? Entonces, donde justamente la oferta monetaria es una variable exógenamente determinada, que es aquella que justamente puede manipular, digamos, a partir de los instrumentos que hablamos anteriormente, la autoridad monetaria de un país, y la demanda monetaria
es una función que depende del nivel de renta y de la tasa de interés. Depende positivamente del nivel de renta porque se estima que al incrementarse el ingreso de los ciudadanos, estos incrementan el nivel de sus transacciones, el volumen de sus transacciones, y depende negativamente de la tasa de interés, en tanto y en cuanto la tasa de interés implica un costo de oportunidad para la tenencia de dinero. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, la igualación entre oferta monetaria y, entre oferta de saldos reales, ¿no? Por eso está deflactado por nivel de precios, y la demanda de dinero, implica o nos determina el nivel de equilibrio de ese mercado monetario, que determinará un nivel justamente de saldos reales y un nivel de tasa de equilibrio, de tasa de interés de equilibrio. Bien, ahí es importante esto que Facu planteaba, que en realidad la oferta monetaria la medimos en términos reales. ¿Por qué? ¿Y por qué no a la demanda monetaria? ¿Por qué no deflactamos la demanda monetaria o no la dividimos por los precios? Justamente porque por la propia definición de la demanda de dinero es ya de por sí una demanda de saldos reales. Es una demanda de capacidad de compra, ¿sí? Por eso, para poder igualar y poder trabajar en términos reales, a la oferta monetaria, que es una variable stock, la que tenemos, o sea, que es la cantidad de dinero que existe en un país en un momento determinado, y eso va a estar expresado en valores nominales, es necesario que le quitemos el efecto de los precios para poder medirla en términos reales y así poder compararla con esa demanda de saldos reales que va a hacer el público. Eso es muy importante, ¿sí? Bien. Gracias, Clary. Entonces, bien, existen dos formas de estimación de la oferta monetaria, ¿no? Entonces, por un lado, justamente en tanto es un stock, la podemos obtener a partir de la sumatoria de el efectivo en manos del público y los depósitos del público en los bancos, ¿no? En los datos del problema, esta sumatoria nos da que la oferta monetaria justamente es igual a 240.000. Acá me parece a mí, Clary, que estaría bueno para introducir el tema de los distintos grados de liquidez en el cálculo de la oferta monetaria, ¿no? Si bien en el problema esto está simplificado, uno debe tener en cuenta que, como seguramente han abordado en el teórico, uno puede calcular, para decirlo un tanto burdamente, tres niveles o tres tipos de oferta monetaria que tienen que ver con el grado de liquidez que incluye cada una de ellas. Entonces, ustedes van a encontrar que tenemos disponibles distintos agregados monetarios en función del grado de liquidez que tengan esos agregados, y cuando consideremos M0 vamos a estar pensando en la base monetaria de esa economía, ¿sí? Que va a reunir el dinero de alta potencia, van a leer por ahí en algún libro, ¿sí? Que es como si fuese la cantidad de dinero físico que tiene esa economía. Y a medida que vayamos incorporándole aspectos de menor liquidez a esos agregados monetarios, vamos a ir avanzando hacia diferentes definiciones de la oferta. Entonces, en el M1 vamos a tener el efectivo en manos del público y los depósitos a la vista o depósitos en cuenta corriente. Si a eso le agregamos los depósitos en caja de ahorro, vamos a encontrar el agregado M2. El agregado de M3 va a incluir los plazos fijos. Después vamos a tener el agregado de M4. Bueno, el Banco Central de la República Argentina va a calcular diferentes agregados monetarios en función precisamente del tipo de liquidez. Ustedes van a ver esto en el ejercicio número 1. Pero en este ejercicio puntual que tenemos acá, como bien dice el Facu, vamos a hacer una mirada más simplificada y vamos a calcular directamente la oferta monetaria tomando el total de los depósitos sin distinguir el grado de liquidez de esos depósitos. ¿Sí? perfecto. Y bueno, sí, y ahí es muy importante tener en cuenta qué es lo que pasa siempre cuando hacemos estos ejercicios en clase. Ven ese número, ven esa A y dicen, me dio los coeficientes, pero no tengo el valor del circulante, no tengo el valor de las reservas, me faltan datos. ¿Cómo resuelvo esto, profe, si no tengo datos? Bueno, siempre trato de reflexionar y de revisar ese coeficiente que me da como dato. ¿A qué hace referencia? ¿Cómo se calcula? ¿Me servirá eso para encontrar las variables que me están faltando para construir la oferta monetaria? Exacto. Efectivamente, los coeficientes de circulante y los coeficientes de reserva
se pueden estimar a partir de los datos del problema, y justamente el desafío en parte de estos prácticos es que aprendan a moverse, digamos, con relativa naturalidad a partir de las fórmulas, entendiendo conceptualmente a qué refieren, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta primer forma de cálculo, digamos, la oferta monetaria, la estimamos a partir de la sumatoria de los efectivos, del efectivo y los depósitos. Y el nivel de efectivo lo obtenemos a partir del coeficiente de circulante y el nivel de depósitos. Multiplicando ambos términos podemos despejar el nivel de efectivo, sumando el nivel de depósito que no teníamos como dato, obtenemos la oferta monetaria. Por otra parte, sabemos que la oferta monetaria es igual al multiplicador monetario por la base monetaria. ¿Qué tiene que ver la base monetaria con lo que Ana anteriormente había dicho? Me mencionó que es el dinero de alta potencia, ¿no? Que es justamente el dinero que, o sobre donde directamente incide la política monetaria. Entonces, a partir de esta fórmula, podemos primero obtener con los datos del problema la base monetaria, que es igual al efectivo más las reservas que poseen los bancos en el Banco Central. Ahí, Facu, voy a hacer una pequeñita aclaración muy importante cuando estén revisando este ejercicio, cuando estemos mirando el mercado monetario, no confundir estas reservas con las reservas de divisas que tiene el Banco Central. Son conceptos absolutamente diferentes, ¿sí? En este caso son reservas de los bancos comerciales en el Banco Central. Para el Banco Central, estas reservas son un pasivo, ¿sí? Mientras que en el caso, cuando estemos hablando de las reservas internacionales, que esto va a empezar a jugar un rol un poco más importante cuando nos pasemos a la unidad de mercado cambiario, esas van a constituir, esas reservas internacionales van a ser un activo para el Banco Central. Muy importante no confundir estos dos conceptos. Exacto, clarísimo, Clary. Bien, entonces a partir de la base monetaria y el multiplicador monetario podemos obtener también la oferta monetaria, ¿no? Por otra vía. Y que fíjense que justamente el resultado es exactamente el mismo, si no sería una incoherencia, ¿no? Entonces, bien, tenemos así estimada la oferta monetaria. Entonces, teniendo la oferta monetaria y en relación a lo que habíamos dicho anteriormente, que para encontrar la tasa de interés de equilibrio debemos igualar la oferta de saldos reales con la demanda monetaria, entonces, a partir de justamente haber calculado la oferta, podemos despejar la tasa de interés de equilibrio. En este caso, es igual a 20, digamos que es igual a 20%, para que fuera igual a 20% debería ser 0,20, pero bueno, en fin. Entonces, esta tasa justamente es la tasa que nos iguala la oferta de saldos reales con la demanda monetaria, ¿no? Bien. En el inciso anterior, en el inciso posterior, la idea es que introduzcamos diferentes tipos de política y que tienen efectos sobre tanto la tasa de interés de equilibrio, obviamente a través de la manipulación de los agregados monetarios por parte del Banco Central, y a su vez tienen efecto también en el mercado de bienes, ¿no? Porque recordemos que la tasa de interés actúa como dice en parte el manual, una variable bisagra, ¿no? Relacionando los mercados monetarios con el mercado de bienes de una economía. Entonces, ahí nos propone tres tipos de política. Por un lado, un incremento del encaje. Recordemos que el encaje incide sobre el nivel de las reservas que los bancos comerciales tienen justamente encajadas en el Banco Central. Entonces, un incremento del encaje implica que los bancos comerciales deberán aumentar la cantidad de reservas que tienen depositadas sobre el Banco Central. Entonces, al incrementar la cantidad de reservas, reducen la magnitud de sus recursos orientados a los depósitos. Y consecuentemente, lo que terminan produciendo
es una contracción de la oferta monetaria, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo de contracción de la oferta monetaria? Bueno, el incremento del encaje reduce la oferta monetaria porque opera directamente sobre el multiplicador monetario. ¿Está bien? Al operar sobre el multiplicador monetario, reduciéndolo en su magnitud, se reduce la oferta monetaria. Esto implica una reducción de los saldos reales, ¿no? Y consecuentemente un incremento de la tasa de interés. Gráficamente, véanlo, que en el gráfico que justamente tiene a su lado izquierdo, esto se observa como un traslado de esa recta vertical, ¿no? Hacia la izquierda, y ese traslado nos implica un equilibrio con una tasa de interés mayor. Por lo tanto, al incrementarse la tasa de interés, en tanto y en cuanto la tasa de interés es argumento, o es argumento de la función de inversión, entonces es de esperar que se reduzca la inversión y con ello se reduzca el nivel de demanda agregada, que se observa gráficamente como un desplazamiento hacia abajo de la curva de demanda agregada y nos determine un nivel de renta de equilibrio inferior. Entonces, debajo tienen detallado justamente el mecanismo, ¿no? Y que se observa, ¿no? De nuevo, lo podemos repetir, un incremento del encaje implica una reducción del multiplicador monetario, lo que implica una reducción de la oferta monetaria, lo cual se traduce en un incremento de la tasa de interés de equilibrio, que posteriormente impacta negativamente sobre el nivel de inversión, reduce el nivel de demanda agregada y por lo tanto reduce el nivel de renta de equilibrio, ¿no? Bien, hay una cosita, Facu, que me gustaría Sí. agregar, que me gustaría volver, bien, en esta diapositiva. Fíjense esta definición de la oferta monetaria que Facu contaba antes, ¿no? Que la podemos encontrar como una multiplicación entre la base monetaria o este dinero de alta potencia y el multiplicador monetario que nos va a mostrar cómo se va a generar, digamos, dinero secundario en esta economía. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando se haga política monetaria o cuando se genere alguna variación adentro de ese mercado monetario, eso puede impactar o bien al multiplicador o bien a la base monetaria, los factores de creación de la base monetaria, pero no puede modificar a las dos cosas al mismo momento o al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nos enfrentamos ante una situación problemática, lo que tenemos que tratar de identificar primero es: ¿esta situación generará una modificación en el multiplicador o generará una modificación en la base monetaria? Porque entonces la manera de resolver y razonar el ejercicio va a diferir en función de si afecta a una o a la otra. Entonces, como bien decía Facu recién, en este caso, que aumenta el coeficiente de encaje y sabiendo que el coeficiente de encaje es un componente del multiplicador monetario, porque justamente nos determina cuánto dinero van a poder crear los bancos a partir de las reglamentaciones que introduzca el Banco Central. Entonces, por eso sabemos que lo que cambia es el multiplicador, ¿sí? Fíjense que en este cuadrito que les pide completar, la base monetaria sigue siendo igual y lo que cambia es el multiplicador, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces hay una tendencia a pensar que si cambiaron los encajes automáticamente cambian las reservas, pero eso no es un proceso automático. En el momento de aplicación de la política, lo que cambia es el encaje, entonces cambia el multiplicador y luego, cuando se termine de implementar la política y luego de un plazo de implementación, eso va a generar que paulatinamente las reservas cambien. Pero inicialmente el impacto inicial de la política es este: cambió el multiplicador. Exacto, así es. Entonces, para analizar este tipo de cuestiones, como bien decía Clary, es clave o es fundamental que inicialmente identifiquen si el efecto de la política impacta sobre el multiplicador o sobre la base monetaria. En este caso que estamos analizando, el aumento del encaje afecta al multiplicador monetario. Y producto del resultado que vimos, se trata de una política monetaria de tipo contractiva. Esto es, una política monetaria que tiene por efecto final una contracción en el nivel de producto, de equilibrio. Y son políticas que, si bien todavía no lo hemos analizado, y seguramente provengan en unidades, este tipo de análisis provengan en unidades sucesivas,
pero tienen por finalidad afectar sobre el nivel de desenvolvimiento de los precios en la economía, generalmente, o son políticas de estabilización de la economía. Generalmente las políticas contractivas, digamos, operan o tienen por finalidad ese tipo de objetivos, ¿no? Si no, parece extraño que un banco central pudiera querer disminuir el nivel de renta. O sea, no está pensando en disminuir el nivel de renta, sino que está pensando generalmente en los impactos que la política monetaria tiene también sobre el nivel de precios. Porque hay una cuestión adicional acá, es que en el modelo que estamos trabajando, que es un modelo keynesiano de corto plazo, el nivel de precios se encuentra fijo, ¿no? Entonces, no estamos viendo los efectos que uno podría pensar como de segunda ronda sobre el nivel de precios. Bien. Algo que sí vamos a tener en cuenta más adelante y que por supuesto ustedes van a tener que poder manejar cuando termine esta materia y cuando nos encontremos allá por diciembre, febrero o bueno, cuando decidan rendir el examen final de esta materia. ¿Sí? Así es. Bien, volviendo entonces, el siguiente ítem que nos propone es el análisis de la compra de divisas. Bueno, como Clary nos proponía antes, lo primero que debemos identificar es si la compra de divisas por parte del Banco Central implica modificaciones en la base monetaria o en el multiplicador monetario. Bien, la compra de divisas por parte de la autoridad monetaria implica una inyección de dinero a la economía, justamente porque para poder comprarlas debe inyectar pesos, para poder comprar dólares debe inyectar pesos. Entonces esto se manifiesta como un incremento en el nivel de circulante o efectivo de esa economía. Con lo cual, el impacto será sobre la base monetaria. Entonces, un incremento de la base monetaria nos produce un también incremento amplificado a través del multiplicador en la oferta monetaria. Esto gráficamente se observa como un traslado hacia la derecha de la curva de la oferta monetaria, que es una recta vertical, y nos da por resultado una tasa de interés de equilibrio menor, ¿no? Que, como sabemos de nuevo y repetimos, tratándose de una variable bisagra con el mercado de bienes, implica una mejora en los niveles de inversión, o podríamos esperar mejoras en el nivel de inversión, que suponen un incremento en la demanda agregada y posteriormente un incremento en el nivel de producción de equilibrio, ¿no? Ahora bien, por más que sea una política por parte del Banco Central que tiene efectos sobre el mercado monetario, no se trataría de una política estrictamente monetaria, ¿no? Porque generalmente las compras y las ventas de divisas se tratan de políticas que tienen que ver con el mercado cambiario. Esto es, son políticas que lleva adelante la autoridad monetaria no para incidir directamente sobre el mercado monetario, sino para incidir directamente sobre el mercado cambiario, que obviamente tiene vasos comunicantes con el mercado monetario, y estos son los que estamos analizando acá. Pero no se trata de la compra y venta de divisas, no se trata de la manipulación de instrumentos de la política monetaria, sino de la política cambiaria. Sí, y acá es muy importante entonces introducir, ya que estamos, podemos aprovechar para introducir un aspecto que tiene que ver con las políticas de esterilización. Como nosotros siempre decimos, el Banco Central tiene un pie en el mercado monetario, o sea, un pie en el mercado de los pesos y tiene un pie en el mercado cambiario. Para ser más sencillos, tiene el otro pie, digamos, en el mercado de los dólares. ¿Qué pasa cuando una intervención en el mercado cambiario, como es en este caso, el Banco Central decide comprar divisas, tiene un impacto sobre el mercado monetario? Fíjense lo que pasó acá. El Banco Central compró divisas y esto genera un aumento de la liquidez en el mercado y una caída de las tasas de interés, y como consiguiente, y bien explicó el Facu recién, esto genera un desplazamiento de la demanda agregada y un aumento de la renta de equilibrio. Si el Banco Central no quisiera que esto suceda, o sea, no quisiera que la intervención que hace sobre el mercado de los dólares, por ejemplo, tenga un impacto sobre el mercado de los pesos, lo que puede hacer es
esterilizar esa compra de divisas. ¿Y cómo lo hace? Haciendo una operación en este mercado, haciendo una política monetaria que tenga el signo contrario al movimiento de la oferta monetaria que tuvo lugar. Entonces, en este caso, como la oferta monetaria se expandió, si el Banco Central quisiera esterilizar este efecto, lo que podría hacer es contraer la oferta monetaria hasta el nivel inicial y de esta manera seguir manteniendo la tasa de interés que tenía y sin tener cambios en el mercado de bienes y sobre la renta o la producción de equilibrio. ¿Cómo podría lograr el Banco Central una política de este tipo? ¿Qué les parece? ¿Podría comprar títulos públicos? ¿Podría vender títulos públicos? Bueno, lo piensan, pero eso es una política de esterilización y es muy aplicada por los bancos centrales en el mundo, digamos. Esterilizar el impacto que tienen los movimientos de capitales al interior de los mercados de la moneda doméstica. Exactamente. No solo que es habitualmente, sino que es casi diariamente utilizada las políticas de esterilización, producto de los grandes flujos que se producen en los mercados de capitales a nivel internacional, como también porque a veces existen en la manipulación de estos instrumentos que operan sobre mercados distintos, a veces existen justamente, podríamos decir, como incompatibilidades que producen efectos indeseados. Entonces, lo que hace el Banco Central con la política de esterilización es tratar de aminorar esos impactos indeseados por la aplicación de instrumentos sobre mercados que tienen vasos comunicantes entre sí. Bien, Exacto. Gladys, si querés, Vuelvo, Paco, sí, a la tablita para mirar sí, cómo quedaron los datos en la del Banco Central. ahí vemos, ¿no?, que el incremento, por ejemplo, estamos analizando el caso que observamos en la tercera fila, ¿no? El Banco Central compra dólares por 10.000. Esto produce un incremento de 10.000 en el nivel de efectivo, entonces la base monetaria se incrementa a 70.000, tenemos que reestimar nuevamente la oferta monetaria a partir de este cambio. Fíjense que el multiplicador no cambia y es el mismo valor que tenía el inciso que habíamos calculado para la primera actividad. Luego vamos al mercado monetario y ahí igualamos la oferta de saldos reales a la demanda de dinero y obtenemos la nueva tasa de interés de equilibrio, ¿no? Y bueno, y el tipo de política, como habíamos mencionado antes, no se trata de una política monetaria, sino que es una política cambiaria que tiene efecto en el mercado monetario. Finalmente, aparece el caso del incremento del nivel de producción o de renta a 2 millones. Muy bien. Notemos que ese es el incremento de la renta. Notemos que el incremento de la renta, o sea, ordenémonos primero, no afecta ni a la base monetaria, ni al encaje, ni, perdón, al multiplicador monetario, sino que la renta es determinante de la función de demanda. ¿Está bien? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es una modificación en la demanda de dinero, ¿no? Específicamente, no una modificación en la función, sino una modificación en una variable que incide sobre esta función. Entonces, esto nos implica un desplazamiento de la curva de demanda de dinero hacia arriba. ¿Por qué? Porque el incremento en la renta es positivo, entonces nos incrementa la demanda de dinero. Al incrementarse la demanda de dinero para una oferta monetaria que se mantiene constante, lo esperable es que se produzca un incremento en la tasa de interés de equilibrio. Y bueno, entonces, si podemos volver de nuevo exactamente ahí, como ven, esto, ¿cómo lo analizamos, digamos, analíticamente? Podemos ver que la base monetaria se mantiene igual que antes, también la oferta monetaria, también el multiplicador monetario, pero al cambiar el nivel de renta, cuando estimamos la nueva tasa de equilibrio, vemos que en vez de estar multiplicado, ¿qué tenemos? En vez de estar multiplicado, o sea, en vez de estar multiplicando por una renta de 1.8 millones, estamos multiplicando por una renta superior, por lo tanto la demanda de dinero es superior y nos da una tasa de interés superior. Ahora fíjense que tampoco se trata esta de una política monetaria, ¿no? Sino que en cambio se trata de
En este caso no sabemos por qué se incrementó la renta, porque no aparece en el inciso, pero podría haber sido resultado de, por ejemplo, una política fiscal expansiva que elevó el nivel de demanda agregada y que el efecto de esa elevación del nivel de demanda agregada y por lo tanto de la renta es un incremento de la demanda de dinero que, por lo tanto, incide sobre la tasa de interés de equilibrio. Con lo cual tenemos que una política, por ejemplo, en este caso fiscal, también termina teniendo efecto en el mercado monetario, a pesar de que no se inició por una política monetaria explícita, ¿no? Bien, ahí es importante recordar cuáles son los motivos que nos va a enseñar la teoría, particularmente de Keynes en adelante, de por qué se demanda dinero. Fíjense que un aumento de la renta incide directamente sobre la demanda de dinero por motivo transacción, ¿sí? Importante recordar bien estos tres motivos y cómo esos tres motivos influyen en las variables determinantes de la demanda de dinero, que son la renta y la tasa de interés. Bueno, Clary y chicos, en el inciso próximo, en el inciso E, nos dice lo siguiente: si partiendo de la situación inicial, el Banco Central deseara llevar la tasa de interés al 5,71%, debería. Y ahí nos enumera una serie de políticas diferentes, ¿no? Bueno, lo primero que debemos identificar es que, dado que esto supone reducir la tasa de interés, tenemos que identificar si se trata de una política expansiva o una política contractiva. Como sabemos, para disminuir la tasa de interés, el Banco Central deberá aplicar una política de tipo expansiva, ¿no? Entonces, ya rápidamente podemos ahí discriminar entre aquellas que justamente no son. Por ejemplo, elevar el encaje de reservas, se trata de una política monetaria contractiva; reducir el gasto público, se trata de una política fiscal, es decir, no se trata directamente ni siquiera de una política monetaria; y vender títulos públicos, se trata de una política monetaria también contractiva. Con lo cual, a priori, sabríamos que la única política fiscal, monetaria que sería coherente con esta actividad sería la de comprar títulos públicos por 15.000. Ahora bien, ¿cómo calculamos efectivamente el efecto de esta política monetaria? Bien, lo que A debemos... mí me gustaría decir una cosa que es, no nos olvidemos que nosotros podemos tener la orientación de la política, o sea, el sentido que tiene la política, si es expansiva o es contractiva, en función del objetivo último que esa política va a perseguir, pero después, a la hora de materializarla, el Banco Central cuenta con una serie de instrumentos o herramientas para poder llevarla a la práctica. Y entonces eso es un poco lo que Facu recién conversaba, ¿no? Si la política es expansiva o contractiva, ¿qué instrumentos puedo usar? Puedo usar la tasa de encaje, puedo usar las operaciones de mercado abierto, puedo usar los redescuentos, pero tengo que ver en qué sentido aplico cada uno de esos instrumentos para que la política cumpla el efecto deseado, es decir, sea expansiva o sea contractiva. En este caso, el único instrumento de todos los que están listados ahí que puede ser consistente con una política monetaria expansiva es la compra de títulos públicos. Exacto, Clary. Entonces, lo que debemos analizar acá, inversamente al cálculo que hacíamos anteriormente, es qué efecto necesitamos en la base monetaria para lograr una disminución de la tasa de interés al 5,71%. Por lo tanto, lo que comenzamos haciendo es estimar la oferta monetaria para ese nivel de tasa, ¿no? Entonces ahí igualamos oferta de saldos reales con demanda monetaria, obtenemos la oferta monetaria. Luego, sabemos que esta también es producto de la multiplicación entre el multiplicador bancario y la base monetaria, con lo cual podemos obtener la base monetaria, que en este caso será de 75.000, 75.004,5, son problemas típicos de redondeo, y sabemos que la nueva base monetaria va a ser igual al efectivo inicial y las reservas iniciales, más el incremento en efectivo que ha producido la instrumentación de esa política monetaria expansiva. Entonces, despejando, obtenemos que el incremento efectivo que se tiene que producir en la base monetaria para lograr una disminución de la tasa de interés al 5,71%,
es igual a 15.000 o aproximadamente 15.000, que se logra con, por ejemplo, en este caso, una compra de títulos públicos por esa magnitud. Entonces así habremos encontrado la alternativa correcta.